Julio de 1943. El mando alemán está en pánico. Sus monstruos más nuevos y absolutamente invulnerables, los cañones autopropulsados Ferdinand, están siendo destruidos uno tras otro. El blindaje de 20 centímetros de espesor está intacto, pero las tripulaciones en el interior han quedado convertidas en gelatina, sin un solo agujero. El general Model exige una respuesta. ¿Qué es esta arma secreta rusa? ¿Bombas sísmicas? ¿Minas magnéticas del futuro? La verdad resultó ser tan escandalosa y a primera vista estúpida que sus propios comandantes quisieron fusilar al autor de la idea allí mismo, frente a la formación. Nada de nanotecnología, nada de laboratorios secretos. Para detener a la élite de la Wehrmacht, a un simple tractorista soviético le bastó con algo que estaba tirado en un montón de basura y un conocimiento de física que hiela la sangre. ¿Cómo un bidón de aluminio para leche vencía a los ingenieros de Porsche? ¿Y por qué este invento rústico asustó a los alemanes más que los lanzacohetes Katyusha? Miren hasta el final. Esta historia cambiará su idea sobre el ingenio en la guerra. La recámara del cañón está sobrecalentada, olor a cordita quemada que se impregna en la guerrera. El zumbido del acero al romperse que hace sangrar los oídos. Julio de 1943. Flanco norte del arco de Kursk. En el aire, tembloroso por el calor, hay un estruendo parecido al funcionamiento de una gigantesca nave industrial. Pero no es una fábrica. Es el sonido de los motores Maybach que empujan 65 toneladas de acero alemán. En el horizonte aparecen siluetas que no se parecen a nada con lo que el ejército rojo se haya enfrentado antes. No son tanques en el sentido habitual. Son búnkeres autopropulsados. Son los Ferdinand. Una voz en off, seca y sin emociones, como si leyera un protocolo de autopsia, dice: la Wehrmacht apostó por la protección absoluta. Los ingenieros de la firma Porsche y de la fábrica Nibelungenwerke crearon un monstruo que ignora las leyes de la balística de campo de aquella época. Blindaje frontal, 200 milímetros. 200. Es el grosor de un techo de hormigón en un refugio antiaéreo, pero aquí es acero cementado de Krupp. No está instalado inclinado, sino verticalmente, como si los alemanes se rieran de nuestros intentos de encontrar un punto vulnerable. En el encuadre, la dotación de un cañón soviético CIS-3 de 76 milímetros. Los rostros de los artilleros están grises por el polvo y el hollín, los ojos desorbitados. Hacen su trabajo, pero en sus movimientos se percibe un terror mecánico. El artillero gira el volante, tratando de atrapar en la retícula de la mira a la masa gris que se aproxima. ¡Perforante! El grito del comandante del cañón se rompe en un ronquido. ¡A la base! ¡Pégale a la base! El cargador introduce el proyectil. El sonido metálico del cerrojo. Disparo. La cámara sigue la trayectoria del proyectil. La pieza de metal de 6,5 kilos vuela a una velocidad de 680 metros por segundo. La física dice que la energía cinética debería ser suficiente para romper cualquier costado. Pero la física se estrella contra los 200 milímetros de la placa frontal. Impacto. Un chorro de chispas. El proyectil simplemente se hace polvo o rebota hacia el cielo, como una pelota contra una pared de ladrillos. En el blindaje de la máquina alemana solo queda un rasguño gris, un poco de hollín apenas visible. El Ferdinand ni siquiera reduce la velocidad. Continúa arrastrándose, moliendo con sus orugas la tierra negra y seca, como una enorme plancha que alisa los pliegues del terreno. ¡Rebote!, grita el artillero, limpiándose el sudor que le inunda los ojos. «Compañero sargento mayor, no le entra. Es inútil. ¡Fuego! ¡Perforante, fuego!». El comandante no oye, o no quiere oír. Actúa según el reglamento, que ordena disparar hasta el final. Pero el reglamento se escribió antes de que estas fortalezas de acero salieran al campo de batalla. La máquina alemana se detiene. Lentamente, con la perezosa gracia de un depredador, gira su largo cañón. 88 milímetros, un antiaéreo modificado capaz de derribar aviones a 10 kilómetros de altura. Ahora mira hacia el pequeño escudo de artillería tras el cual se esconden personas. Destello. El sonido del disparo del cañón alemán es seco y tajante, como un latigazo. La respuesta es instantánea. El cañón soviético, junto con su dotación, sale despedido por los aires.
Una rueda se desprende y rueda por la hierba quemada. El metal del escudo del cañón se rasga como papel. La voz en off continúa registrando impasiblemente la catástrofe. Los medios antitanque reglamentarios del Ejército Rojo en julio de 1943 resultaron estar en quiebra técnica. Los cañones de 45 milímetros son inútiles. El calibre 76 es efectivo solo a quemarropa, de costado, desde una distancia suicida de menos de 200 metros. La artillería de obuses no puede acertar con tiro directo a un objetivo en movimiento. La aviación no puede perforar el blindaje superior sin un impacto directo de una bomba de gran calibre. No fue una batalla, fue un fusilamiento. En el refugio del comandante del batallón reina una atmósfera de tensión extrema. El auricular del teléfono parece derretirse en la mano del mayor. «¡No puedo detenerlos!», grita a la membrana perdiendo la voz. «Quinto, no puedo. Vienen directo por la carretera. Los proyectiles rebotan. No tengo con qué cubrirlos. Pérdidas del 100% del material en la segunda batería». La táctica alemana es simple y cínica. Los Ferdinand van por delante, aprovechando su invulnerabilidad. Descubren los puntos de fuego rusos, los provocan para que disparen y luego los destruyen desde una distancia de 1,5 kilómetros o 2, permaneciendo absolutamente impunes. Su óptica Zeiss permite al artillero ver los remaches en nuestro cañón, cuando nuestro artillero solo ve una mancha borrosa. El espectador ve una panorámica del campo de batalla. Es una cadena de montaje de destrucción. Arden los T-34, estallando como cajas de fósforos. Sus 85 milímetros de blindaje frontal contra el cañón alemán no son nada. Las tripulaciones saltan de las máquinas en llamas, rodando por el suelo para apagar el fuego. La infantería, privada de cobertura, se pega al fondo de las trincheras, sintiendo cómo tiembla la tierra. Ese temblor se transmite a la columna vertebral, paralizando la voluntad. No es miedo a la muerte, es miedo a la impotencia, ante una máquina que no se puede matar. Diálogo en la trinchera de infantería. 2 soldados, con las caras negras de polvo, se pegan a la pared de la zanja. «¿Viste?», susurra uno, señalando hacia el esqueleto humeante de un tanque. «Fue un impacto directo, directo», y a él no le hizo ni cosquillas. Se sacudió y siguió avanzando. «Es un elefante, le dicen ellos». Escupe el segundo, moviendo nerviosamente el cerrojo de su rifle, que aquí es tan inútil como un palo. «O Ferdinand. Dicen que a su piel solo le entra el obús, si le cae desde arriba. Pero ¿de dónde vamos a sacar un obús?». Voz en off. En este sector del frente se avecinaba un colapso. La ofensiva alemana no se basaba en el número, sino en la superioridad cualitativa del material. El pensamiento de ingeniería del Tercer Reich había creado un absoluto, un circuito cerrado de blindaje y fuego. Para atravesar ese muro, se requería una solución que saliera de los marcos de las instrucciones del Comisariado de Defensa. Se requería algo que no estaba en los libros de táctica. Porque cuando el acero es impotente, deben entrar en juego la química y la inteligencia. Otro Ferdinand avanza hacia la cámara. La oruga muele un casco abandonado. El chirrido del metal llena todo el espacio sonoro, ahogando los gritos de los heridos y las órdenes de los oficiales. Parece que ese chirrido es el único sonido que quedará en este mundo. Una máquina de muerte inexorable, fría y matemáticamente precisa, que no conoce la piedad ni entiende de obstáculos. 200 milímetros de acero separan a la tripulación en el interior de la furia de la guerra en el exterior. Y por ahora, esos 200 milímetros se están ganando. En el refugio del Estado Mayor, el mayor tira el auricular sobre las palancas del teléfono de campaña. Mira el mapa, donde las gruesas flechas rojas de la ruptura alemana rasgan la defensa como un cuchillo rasga la tela. «Si no los detenemos antes de la mañana», dice, mirando no a los oficiales, sino al suelo de tierra, «saldrán a campo abierto». Y entonces se acabó. Se acabó para todos. Levanta la vista. No hay pánico en sus ojos, solo la fría conciencia de que los métodos estándar de guerra se han agotado. Solo queda la muerte o un milagro. Pero en la guerra no hay milagros, solo hay física. Y si nuestra física es más débil que su física, somos hombres muertos.
La imagen se congela en la silueta del Ferdinand, envuelto en humo. Parece un monumento indestructible de una fuerza ajena y hostil, una fuerza que es imposible detener con hierro. Pero la guerra no es solo hierro, es también lo que yace bajo los pies, lo que se puede encontrar en el patio trasero de un pueblo destruido, lo que puede convertir a un monstruo de alta tecnología en un montón de chatarra si se sabe cómo combinar las proporciones correctamente. Pero por ahora nadie lo sabe. Por ahora, solo hay desesperación y el sonido de los rebotes. El estruendo de los cañonazos queda atrás, dando paso al silencio opresivo del almacén de retaguardia del batallón de ingenieros. Aquí no huele a pólvora. Aquí huele a humedad, a moho y a desesperanza. El sargento mayor Grachev está parado frente a cajas vacías de explosivos. En ellas solo hay virutas y papel aceitado. No hay TNT. La logística del frente se ha ahogado. Los trenes con municiones arden en algún lugar bajo los bombardeos en las vías, y aquí, en primera línea, los zapadores se han quedado con las manos vacías contra una armada blindada. El teniente de suministros abre los brazos, escondiendo la mirada. No tiene nada que dar. Según las instrucciones, se deben colocar campos de minas, pero las minas solo existen en los albaranes de papel. Grachev no grita. Se limpia las manos con un trapo, lentamente, dedo por dedo. No es un militar de carrera, no es graduado de la academia, es un tractorista de cerca de Voronezh, un hombre de la tierra. Para él, un tanque no es un monstruo mítico, sino un mecanismo, un tractor recubierto de hierro. Y cualquier mecanismo obedece las leyes de la mecánica. Si hay una fuerza de acción, debe haber una fuerza de reacción. La cuestión es solo la palanca. La mirada del sargento recorre el patio de la granja colectiva semidestruida, donde está acuartelado el pelotón. En una esquina, bajo un cobertizo agujereado, hay sacos amontonados. En ellos hay una inscripción media borrada: nitrato de amonio, fertilizante, nitrógeno para el suelo. Al lado, una montaña de aserrín que quedó de cortar troncos para los refugios. Basura. En la cabeza de Grachev ocurre un cambio. Un clic en el interruptor. La guerra desaparece. Queda una tarea: arrancar tocones. Recuerda el año 1939, el campo de la granja, raíces enormes y nudosas de robles centenarios que no cedían ni al hacha ni al arado. Entonces tampoco había TNT. Traían amonita, un sustituto, una mezcla del mismo nitrato con un relleno combustible. Dinamitaban. La tierra suspiraba, se hinchaba como una burbuja enorme, y las raíces salían volando hacia afuera, como dientes podridos. La química del proceso es simple como un golpe de mazo. El TNT es una sustancia rompedora. Trabaja bruscamente, tritura, rompe el metal en el punto de contacto. Su velocidad de detonación es de casi 7.000 metros por segundo. Es un latigazo. Para perforar blindaje es bueno, pero para voltear o romper una mole de 60 toneladas no se necesita un látigo. Se necesita palanca. Se necesita un empuje volumétrico. Mezcla de nitrato de amonio y aserrín de madera. Explosivo sustituto, caprichoso, higroscópico. Pero tiene una propiedad que ahora es lo más importante: capacidad de expansión. Arde más lento que el TNT. La onda expansiva resulta viscosa, densa. No golpea bruscamente, empuja. Funciona como un pistón de gas gigante. Si se coloca suficiente cantidad, este pistón golpeará desde abajo en la panza del tanque. Y la panza es el lugar más débil. Allí no hay 200 milímetros de acero Krupp. Allí solo hay 20 o 30 milímetros de costura de soldadura. Grachev se pone en cuclillas, toma un puñado de aserrín. Seco. Bien. Si se mezcla con nitrato en proporción, la memoria le arroja cifras de la vida civil, no del manual de zapadores, sino de la experiencia de la demolición agrícola. 70% de oxidante, 30% de combustible, o 80 y 20. Mejor más nitrato, para asegurar. El aserrín aquí es solo combustible que debe arder en el oxígeno liberado por el fertilizante. ¿Pero en qué empaquetarlo? La mina antitanque estándar TM-35 lleva dentro unos 3 kilos de TNT. Eso basta para romper la oruga a un tanque ligero. Para un Ferdinand es como una picadura de mosquito.
Simplemente perderá un eslabón. La tripulación lo reparará en media hora y seguirá adelante para matar. Se necesita más. Se necesitan 20, o mejor 25 kilos de mezcla explosiva para una sola carga. ¿Cajas de madera? Se pudrirán, se mojarán. El nitrato absorberá la humedad de la tierra en una noche y se convertirá en una papilla inútil. Se necesita algo hermético. ¿De hierro? No hay hierro. Todo se fue a la fundición. El ojo se fija en un brillo en el montón de chatarra junto al granero. Aluminio, bidones de leche, cántaros comunes de granja para transportar leche. Capacidad, 38 o 40 litros. Cuello ancho, tapa ajustada con junta de goma y cierre de palanca. Hermeticidad ideal. Volumen ideal. Grachev se acerca al bidón, lo patea con la punta de la bota. Sonido metálico, hueco, ligero. El aluminio no produce chispas, eso es importante al trabajar con polvo explosivo. El cuerpo es resistente, aguantará el apisonado. En el cerebro del sargento se forma la ecuación de la muerte. Primero, bidón de aluminio como cuerpo de la mina. Segundo, 25 kilos de mezcla de nitrato y acerrín dentro. Tercero, un bloque de TNT de 200 gramos como detonador intermedio. La mezcla es demasiado inerte para activarse con un fulminante común. Cuarto, espoleta MV que funciona por presión. Esto no es un arma de la victoria de los carteles, es una chapuza, un invento casero. Por algo así en tiempos de paz te llevan a juicio. Uso de medios no probados, violación de las normas de seguridad, arbitrariedad. Pero ahora el tiempo no se mide en párrafos del reglamento, sino en horas hasta el amanecer. Grachev levanta el bidón. Pesa un par de kilos. Si lo llena con la mezcla, pesará cerca de 30. Pesado. Habrá que arrastrarlo, arrastrándose, de noche, a través de la tierra de nadie. Pero eso ya es logística. Lo principal es que hay una solución. ¡Sargento! Lo llama un cabo que llega corriendo, joven, con ojos inquietos. El comandante del batallón exige el informe sobre los campos de minas. ¿Qué informamos? Si no tenemos nada. Grachev pone el bidón en el suelo. El sonido es sordo, denso. Mira al cabo no como a un subordinado, sino como a un compañero de trabajo pesado y sucio. Informa que se ha encontrado el material. La voz de Grachev chirría como una bisagra sin aceitar. Vamos a cocinar avena, agrícola. No siente inspiración. No hay ninguna iluminación de genio. Solo hay el cálculo frío de un hombre práctico que entendió cómo convertir las desventajas en ventajas. La escasez de TNT obligó a buscar un reemplazo. La gravedad de la situación obligó a aumentar el calibre. El bidón de aluminio para leche se convirtió en el único contenedor disponible para la máquina infernal. Es matemáticas de supervivencia. Los alemanes tienen ingeniería avanzada, fábricas, laboratorios, años de cálculos. Grachev tiene fertilizantes, aserrín y bidones. En la balanza de la historia estas magnitudes parecen incomparables, pero Grachev conoce una regla que desconocen los constructores alemanes. Cuanto más complejo es el mecanismo, más fácil es romperlo si se golpea en el lugar correcto con la fuerza suficiente. Toma un puñado de nitrato, frota los gránulos blancos entre los dedos. Son duros, fríos. No es arena, es energía solidificada. Solo hay que liberarla correctamente. Reúne a la gente, le dice al cabo sin volverse. Traigan todos los bidones que encuentren en el pueblo, y una sierra. Vamos a serrar mucho aserrín. En esto no hay heroísmo, es simplemente trabajo. Trabajo sucio, polvoriento y peligroso, que hay que hacer antes de que salga el sol y los monstruos de acero vuelvan a arrastrarse hacia el este. Grachev ve ante sí no un campo de batalla, sino una tierra de cultivo que hay que limpiar de tocones. Tocones muy grandes, de acero y que disparan. Y él sabe cómo hacerlo. Sin magia, solo con física y rabia. Aire viciado del refugio de mando, mezcla de humo de tabaco, olor a tierra húmeda y el espíritu penetrante de colonia barata con la que los oficiales intentan ahogar el olor a sudor. La luz de una lámpara de queroseno arranca de la penumbra rostros tensos. El mayor, comandante del batallón, golpea con un lápiz sobre el mapa, como un pájaro carpintero contando los últimos segundos antes de la catástrofe. El sargento mayor Grachev está parado en la entrada,
Arruga la gorra en sus manos. Frente a los oficiales con sus carpetas y teléfonos, parece un cuerpo extraño, sucio, impregnado de olor a gasóleo y estiércol. Pero en sus ojos no hay miedo a los superiores. Hay el cansancio de un hombre que conoce la solución, pero no está seguro de que le dejen decirla. ¿Me permite, compañero mayor? La voz de Grachev suena sorda. El mayor levanta la cabeza, ojos rojos por el insomnio. ¿Qué pasa, sargento? No hay minas, no hay refuerzos. Si viniste a lloriquear, ve con el comisario político. Grachev da un paso hacia la mesa. No despliega un mapa. Pone sobre la mesa un bidón de leche de aluminio, vacío. Suena contra la madera de la mesa, provocando una mirada irritada del jefe de Estado Mayor. No hay minas, asiente Grachev, pero hay explosivos, solo que son de granja. En el refugio se hace el silencio. El capitán de ingenieros, asignado desde el Estado Mayor del regimiento, hace una mueca de asco. ¿De qué habla, sargento? ¿Del nitrato? ¿Leíste el reglamento? ¿El manual de demoliciones? Lo leí, asiente Grachev. Allí dice sobre el TNT, sobre la melinita, y nuestros almacenes están vacíos, y los Ferdinand estarán aquí mañana por la mañana. El capitán se enciende. Para él, un hombre con educación académica, la propuesta de usar fertilizantes contra la élite de las tropas blindadas alemanas es una herejía. Es una violación de todas las normas de seguridad y eficiencia. ¡Es un sustituto!, casi grita, señalando el bidón con el dedo. La mezcla de nitrato de amonio es higroscópica. Se humedecerá en 3 horas en la Tierra. Tiene baja potencia rompedora. La velocidad de detonación es, con suerte, 2 o 3.000 metros por segundo. El TNT da 7.000. ¿Entiendes la diferencia, sargento? Tu mezcla simplemente hará un pedo bajo la oruga. El tanque ni se enterará. No estamos arrancando tocones. Aquí chocan dos lógicas. La lógica de la guerra según las reglas, que ya ha perdido, y la lógica de la supervivencia, que está dispuesta a romper todas las reglas por una oportunidad. Grachev no discute con fórmulas. Toma el bidón por el asa. Compañero capitán, tiene razón sobre el poder rompedor. El TNT tritura, es agresivo, pero el nitrato con aserrín es viscoso. Grachev busca las palabras, tratando de explicar la física de la explosión en el lenguaje de un tractorista. No golpea, empuja. Es como un pistón. Si llenamos este bidón densamente, le ponemos un detonador intermedio de un bloque de 200 gramos, obtendremos una burbuja de gas de enorme volumen. Mira directamente a los ojos del mayor. No necesitamos perforar el fondo. Necesitamos lanzar la máquina por los aires. El Ferdinand tiene suspensión rígida, transmisión compleja. Si le damos un golpe desde abajo en toda el área de la panza, adentro se le arrancará todo de los soportes. El motor se saldrá de los cojines. La tripulación quedará tan aturdida que le saldrá sangre por los oídos. No es perforación de blindaje, es un golpe hidráulico, solo que con gas. El mayor calla, mira el bidón. Un utensilio doméstico común. En eso su madre traía leche de la granja. Ahora el sargento propone detener con esta leche a los mejores tanques de la Wehrmacht. Suena a delirio de un loco, a una aventura por la que en caso de fracaso fusilarán a todos los presentes. Los artefactos explosivos caseros están prohibidos por directiva del frente, dice en voz baja el jefe de Estado Mayor. No hay garantía de funcionamiento. Si pasan sobre tus bidones y no explotan, nos acusarán de sabotaje. ¿Y si pasan sobre agujeros vacíos, nos acusarán de cobardía?, replica Grachev. En su voz aparece un tono metálico. Compañero mayor, tenemos 25 kilos de mezcla por carga. Es 5 veces más que en una mina reglamentaria. Incluso si funciona a media fuerza, es un golpe con un mazo de 1 tonelada. El mayor se levanta, se acerca a la tronera, mira hacia la oscuridad. Allí, tras la línea de trincheras, se oye el rugido de los motores. Los alemanes calientan los motores, se preparan. Tienen todo: acero, óptica, comunicaciones, disciplina. El mayor solo tiene a un sargento cansado y un montón de fertilizantes. La situación acorrala. La burocracia y el miedo a la responsabilidad son frenos potentes. Pero el miedo a la ruptura alemana es más fuerte. Por la mañana esto será un infierno.
Y si hay aunque sea una oportunidad de convertir este infierno en una trampa, hay que usarla. Incluso si esa oportunidad huele a estiércol y a serrín. ¿Cuántos bidones tienes?, pregunta el comandante del batallón sin volverse. Recogimos de todo el pueblo. Encontraremos unos 40. Nitrato hay suficiente. Estamos cerrando el aserrín ahora. El capitán de ingenieros intenta objetar. Compañero mayor, no firmaré el acta de instalación. Es una chapuza. Los detonadores MV no están diseñados para... ¡Silencio! El mayor se da la vuelta bruscamente. Su rostro es duro como una máscara. Las actas las escribiremos después, si sobrevivimos. Se acerca a Grachev. Entre ellos está el olor a tabaco barato y la pesada tensión de la elección. Hazlo, sargento, pero escúchame bien. El mayor baja la voz a un susurro que hace correr escalofríos por la espalda. Si tus bidones no funcionan, si los alemanes pasan... Yo personalmente te fusilaré frente a la formación. Si alcanzo, claro, antes de que nos aplasten. ¿Entendiste? Entendido, responde Grachev con calma. No pasarán. La física no los dejará. Vete, tienes 5 horas hasta el amanecer. Grachev saluda y sale. La puerta se cierra de golpe. En el refugio vuelve a reinar el silencio, roto solo por el crepitar de la mecha en la lámpara. Los oficiales se miran entre sí. Acaban de autorizar una locura. Han apostado sus vidas y el honor del uniforme a una mezcla para abonar huertos. En la calle, Grachev respira hondo. El aire nocturno enfría los pulmones. No le tiemblan las manos. El temblor estaba allí, en el refugio, cuando se decidía el destino de la idea. Ahora que ha recibido el visto bueno, solo queda la acción, una tarea técnica. Sabe que el capitán tiene razón sobre la humedad. El nitrato es higroscópico, es su talón de Aquiles. Si el bidón no es hermético, si la goma de la tapa se ha secado, todo está perdido. Pero también sabe que el aluminio retiene el agua mejor que la madera. Y para mayor seguridad, se pueden untar las juntas con grasa o resina. Es un riesgo monstruoso, no solo para la carrera militar, sino para la vida. El zapador se equivoca una sola vez, es una frase bonita para el cine. Aquí el error del zapador es la ruptura del frente y la muerte de miles de personas. Grachev siente ese peso sobre los hombros. Es más pesado que el saco de nitrato. Pero no hay dudas, hay un cálculo frío de practicante. Ve esa explosión en su cabeza. Siente cómo 25 kilos de gas lento comienzan a empujar la tierra, cómo golpean el vientre de acero del Ferdinand, cómo estallan las costuras de soldadura. No será un chasquido como el del TNT, será un suspiro de la tierra, un suspiro mortal. Y bien, de la oscuridad emerge el cabo. Dieron el visto bueno, lanza Grachev. Trae la grasa, y los bidones, todo lo que haya. Los jefes exigen fuegos artificiales. Van hacia el granero, donde ya hierve el trabajo. Ya no es una unidad militar, es un taller artesanal, una nave de producción a cielo abierto. Aquí no hay lugar para órdenes reglamentarias. Aquí trabaja la mente colectiva de personas acorraladas. Grachev mira al cielo. No se ven estrellas. Bien, la oscuridad es amiga del zapador, pero el tiempo es su enemigo. El reloj hace tic-tac, contando los minutos hasta el amanecer. Cada minuto es otro puñado de aserrín, otro bidón llenado. La apuesta está hecha. En juego está la vida, y no solo la suya. El Estado Mayor dio el visto bueno. ¿Pero dará el visto bueno la física? Y aquí comienza la prueba de la teoría con la práctica, la prueba más cruel de todas las posibles. El chirrido de la sierra, mordiendo la madera de pino, rompe el silencio nocturno, ahogando incluso el lejano rugido del frente. En el patio del taller mecánico semidestruido, se ha desplegado una producción que cualquier oficial de carrera de ingenieros llamaría chapuza criminal. Pero aquí, a 5 kilómetros de la primera línea, las leyes no se escriben en los estados mayores, sino en los talleres. Los soldados del pelotón del sargento Grachev peinan el pueblo. Es una redada extraña. No buscan espías ni prisioneros para interrogar. Buscan envases. Golpes de culatas en las puertas, ladridos de perros. «Abuela, ¿tienes bidones? ¿De leche? ¡Tráelos!» «Hijo, ¿para qué los quieren?» «Vamos a dar de beber a los alemanes, hasta que se harten».
Los traen a montones. Cilindros de aluminio de 38 litros. Abollados, rayados, oliendo a leche agria y goma vieja. En la vida pacífica es un símbolo de saciedad y comodidad rural. Aquí es la pieza para el cuerpo de una mina. El aluminio es un metal blando, ligero. No produce chispas al golpearlo, lo cual es críticamente importante cuando trabajas con mezcla explosiva seca en una nube de polvo. En el centro del patio, sobre una lona extendida, ocurre el sacramento de la mezcla. Es un trabajo sucio, pesado, que hace picar la garganta y llorar los ojos. El nitrato de amonio es fertilizante apelmazado como una piedra. Hay que romperlo. Los soldados golpean los bloques blancos con mazos de madera, convirtiéndolos en grano fino. El polvo se levanta en una nube acre. Se asienta en las pestañas, se mete en la nariz, corroe los rasguños sudorosos en las manos. Al lado crece una montaña de acerrín, fresco, amarillo, oliendo a resina. Grachev verifica personalmente la humedad. Toma un puñado, lo aprieta en el puño. El acerrín debe estar seco como la pólvora. Si está húmedo, la reacción se ralentizará, la detonación se apagará, y en lugar de una explosión resultará un psh. ¡Mezclen mejor!, ordena Grachev, gritando por encima del chirrido de la sierra. ¡Levanten desde abajo! ¡Que quede como masa, homogénea! La proporción nace a ojo, pero ese ojo es más preciso que las balanzas de farmacia. 70% de nitrato, 30% de aserrín. Los tapadores, parecidos a molineros, mueven la mezcla con palas de madera. No se puede usar metal. Una chispa en tal polvo podría convertir todo el patio en una fosa común antes de tiempo. La infantería, que pasa por el camino hacia la primera línea, reduce el paso. Los soldados miran a los tapadores con escepticismo no disimulado. Topos, ¿qué pasa? ¿Van a plantar un huerto? Vamos a abonar al alemán, responde alguien de los químicos. ¿Con aserrín? Ya, claro. De paso, tírenles paja. La risa de los soldados de infantería es malvada, nerviosa. Van a morir bajo las orugas, y ver a gente que juega con basura en lugar de minas de verdad les causa irritación. No creen en este método agrícola. Creen en el acero y el TNT. Y aquí hay un taller de carpintería. Grachev no reacciona. Está ocupado en lo principal, el apisonado. La mezcla se echa en los bidones por capas. Cada capa debe compactarse. Cuanto más densa sea la carga, mayor será la velocidad de detonación, más terrible el golpe. Los soldados trabajan con los mangos de las palas, metiendo en el interior de aluminio kilo tras kilo. 20, 22, 25 kilos de muerte en cada bidón. El toque final es la instalación del corazón. Por sí solo el nitrato es inerte, no se activará con un fulminante, necesita una patada potente. Grachev toma un bloque de TNT de 200 gramos, el reforzador. Lo presiona cuidadosamente en el centro de la mezcla apisonada, justo debajo del cuello. En el bloque se enrosca un detonador. Al pasador se ata un alambre. El bidón se cierra. El clic del cierre de palanca suena como martillar un arma. Ahora no es un envase, es una munición hermética sin carcasa, donde la envoltura solo sirve para el transporte y la protección contra la humedad. Compañero sargento mayor. El cabo se limpia la cara con la manga esparciendo el polvo blanco. ¿Y esto seguro... bueno, explotará? La infantería se ríe. Dicen que estamos perdiendo el tiempo. Grachev ve la duda en los ojos de sus hombres. Están cansados. Han respirado química. Tienen miedo de que su trabajo sea inútil. Las palabras no convencerán aquí. Se necesita una demostración. Toma uno. Señala Grachev un bidón listo. Y herramientas de excavación. Vamos al barranco. Se alejan 300 metros a una hondonada profunda, oculta de los observadores alemanes por una franja de bosque. Grachev elige un lugar en el fondo, donde la tierra es más densa. Cava, a una palada. El bidón se coloca en la tierra húmeda. Encima echan césped, camuflan. Grachev ata un cordón largo al pasador de la espoleta. ¡A cubrirse! ¡Abran la boca! ¡Se les reventarán los tímpanos! Los soldados y algunos infantes curiosos que los siguieron se tiran tras el parapeto de una vieja trinchera. Grachev espera. Inhala.
Exhala. Tirón del cordón. Un instante de silencio. Y luego la tierra bajo los pies salta. No es el chasquido seco característico del TNT. Es un rugido sordo, gutural, que viene del mismo infierno. Un sonido pesado, de baja frecuencia que golpea el pecho, sacando el aire de los pulmones. En el fondo del barranco se hincha una cúpula negra. Toneladas de tierra vuelan al cielo, mezcladas con polvo y humo. La onda expansiva recorre el barranco, arrancando las hojas de los arbustos. Los árboles se tambalean como borrachos. Cuando el polvo se asienta, todos corren al lugar de la explosión. Los infantes que hace 5 minutos mostraban los dientes están parados en silencio. Sus caras están alargadas. En el lugar de la carga hay un cráter de 4 metros de diámetro y profundidad hasta el pecho. La tierra alrededor está levantada, los trozos de césped vueltos del revés. Pero lo más aterrador es el olor. Un olor agudo y asfixiante a amoníaco quemado y tierra al rojo vivo. «Carajo», susurra uno de los infantes, mirando el agujero negro. Si esto le da a una oruga, lo va a voltear del revés. Grachev se acerca al borde del cráter. Está satisfecho. El cálculo se justificó. La generación de gas es colosal. La mezcla funcionó no por fragmentación, sino por expulsión expansiva. La energía de la explosión no se gastó en destruir la envoltura, casi no la hay, sino en trabajar sobre el terreno. El aluminio se quemó, constata pateando un trozo de metal fundido, todo lo que quedó del bidón. La temperatura fue alta, eso añadió presión. Se vuelve hacia sus soldados. El escepticismo ha desaparecido. En sus ojos se encendió una luz de entusiasmo depredador. Ahora saben, en estos bidones no hay aserrín. En ellos hay una fuerza capaz de romper la columna a monstruos de acero. Se convencieron. La voz de Grachev suena dura. Y ahora corriendo de vuelta. Nos quedan 39 vacíos y 4 horas hasta el amanecer, para que por la mañana toda la carretera esté sembrada. A trabajar, muchachos, a cocinar avena. Los tapadores regresan al granero casi corriendo. El cansancio se fue. Apareció un objetivo. Ahora cada palada de aserrín echada, cada golpe de mazo sobre un trozo de nitrato está lleno de sentido. Ya no son basureros. Son creadores de una trampa para la técnica más perfecta del mundo. El proceso se acelera. La cadena de montaje funciona sin fallos. Relleno, apisonado, colocación del detonador, sellado. Los bidones se alinean junto a la pared, brillando con sus costados de aluminio a la luz de la luna. 40 volcanes durmientes. 40 sentencias de muerte firmadas por la mano de un simple tractorista de granja. Grachev mira las cargas listas. En su cabeza ya se forma el esquema de minado. Orden de ajedrez, intervalos, profundidad de colocación. La meticulosidad alemana chocará con el ingenio ruso, multiplicado por la química, y este encuentro será ruidoso. Pero crear la carga es solo la mitad del trabajo. Hay que entregarla. Hay que esconderla de tal manera que nadie sospeche. Y hay que hacerlo justo en las narices del enemigo, que no duerme y escucha la noche con miles de oídos. La parte más difícil del trabajo apenas comienza. La alquimia ha terminado. Comienza la lotería con la muerte. La luna se hunde en las nubes, y este es el único regalo de la naturaleza. Son las 2 de la madrugada. La hora en que el sueño es más profundo, y la vigilancia de los centinelas se embota por el frío de la niebla antes del amanecer. Pero los tapadores del pelotón de Grachev no duermen, se arrastran. Es una procesión extraña, hombres sombra, aplastados contra la hierba seca y dura de la tierra de nadie. Nada de correas, nada de mochilas cómodas. Cada uno arrastra delante de sí o al costado un bidón de aluminio de 25 kilos. Costados metálicos lisos, envueltos en trapos sucios para que no brillen ni tintineen. Pesado. 25 kilos de carga inerte que tira hacia el suelo, se clava en las costillas, corta la respiración. No es una marcha forzada. Es un movimiento de reptil, centímetro a centímetro. Delante está el único sector peligroso para tanques, un camino rural seco, duro como el hormigón. Justo por aquí irán los Ferdinand por la mañana. A los alemanes no les gusta el barro, les gustan las carreteras. Y Grachev apuesta a este hábito alemán de comodidad.
Hasta las posiciones alemanas hay 300 metros. El viento trae olor a tabaco barato y sonidos de armónica. Allí, en la oscuridad, el enemigo se siente dueño. Está seguro de que los rusos se han enterrado y tiemblan esperando el fin. No sabe que la muerte ya se arrastra hacia él en envases de leche. Grachev levanta la mano. ¡Alto! El grupo se congela. Solo se oye el chirrido de las cigarras y la respiración pesada y ronca de la gente. El latido del corazón en las sienes parece más fuerte que los cañonazos. Si ahora se eleva una bengala, son blancos en una galería de tiro, indefensos, con una carga de explosivos en las manos. Una ráfaga de ametralladora y del zapador solo quedará una mancha húmeda. A trabajar, el susurro apenas audible del sargento. De a tres, sin sonido. Comienza lo más aterrador. Hay que abrir el suelo. El camino está compactado por décadas. Carretas, camiones, tractores convirtieron la tierra en piedra. La pala de zapador aquí es inútil. Se usan cuchillos y picos cortos. ¡Cling! El metal rasguña un guijarro oculto en el polvo. El sonido es bajo, pero en el silencio nocturno resuena como un disparo. Todos se congelan, pegando las caras al polvo. Grachev siente cómo le corre sudor frío por la espalda. Mira hacia las trincheras alemanas. Allí hay silencio. Suerte. «Con cuidado, carajo», pronuncia solo con los labios. Toquen con las manos. Cavan agujeros profundos. El bidón es algo voluminoso, medio metro de altura. Hay que hundirlo de tal manera que sobre la tapa queden todavía 10 o 15 centímetros de tierra para el camuflaje. No es una mina plana que se puede cubrir con polvo. Es una obra de ingeniería. Sacan la tierra con cuidado, poniéndola sobre las capas impermeables. Ni un puñado de tierra debe quedar en el camino. La tierra sobrante es una señal que delata. Los zapadores alemanes son profesionales, leen el camino como un libro. Cualquier montículo, cualquier mancha fresca despertará sospechas. 420 kilos de mezcla explosiva. Eso es lo que entierran en total esta noche. Grachev coloca las cargas en orden de ajedrez. Intervalo, 5 metros. La lógica es simple. Si el tanque no pisa con la oruga, pasará la mina entre los eslabones, bajo la panza. Para la espoleta de presión se necesita una carga directa. Por eso Grachev pone bigotes, listones de madera que actúan como palancas y amplían la zona de activación. Cualquier presión sobre el listón arrancará el pasador. Las manos de los zapadores están negras de barro y grasa. Los dedos sangran, pero no hay cansancio. Solo hay un miedo animal a no llegar a tiempo. El cielo al este comienza a ponerse gris. El amanecer traicionero ya está cerca. Colocamos las espoletas, ordena Grachev. Es el momento de la verdad. Un movimiento en falso y 25 kilos de mezcla explotarán directo en la cara. Los pasadores de seguridad se retiran con precisión de joyero. Ahora el bidón es un resorte cargado. Espera. La última etapa es el camuflaje. Es un arte. Los zapadores llenan los agujeros, apisonan la tierra con los puños para que la densidad no difiera del resto del camino. Espolvorean polvo del camino por encima, tiran hierbas secas, estiércol de caballo viejo. Grachev se arrastra a lo largo de la línea de colocación. Verifica el trabajo. La mirada busca defectos. Aquí está demasiado liso, antinatural. Toma un puñado de grava y lo esparce descuidadamente sobre la mancha. Ahora se parece. El camino se ve viejo, cansado, golpeado por la vida, pero seguro. Nos vamos, señal con la mano. Se arrastran hacia atrás, borrando sus huellas con ramas. La tierra sobrante se la llevan en las capas para tirarla en el barranco. El crimen perfecto. Ninguna prueba. Cuando caen en su trinchera, el sol ya pinta las copas de los árboles de color rojo sangre. La gente cae al fondo de la trinchera, tragando aire con avidez. Les tiemblan las manos tanto que es imposible liar un cigarrillo. Grachev mira el camino rural con los prismáticos. Vacío, silencio. Un camino rural común en la región de Kursk. Nadie diría que bajo esa capa de polvo duerme un volcán. 420 kilos de furia empaquetados en aluminio. ¿Y bien, sargento? El mayor baja a la trinchera. Tiene la cara gris, los ojos inflamados. ¿Llegaron a tiempo? El camino está limpio, compañero mayor.
Grachev escupe el polvo que le rechina en los dientes. La cosecha está sembrada. Esperamos visitas. El mayor lo mira con una mirada larga y pesada. Conoce el precio de estas palabras. Si los alemanes descubren la trampa, si los zapadores de la Wehrmacht pasan con sondas, todo habrá sido en vano, y el tribunal será el desenlace más suave. Ve a dormir, Grachev, aunque sea 1 hora. Pero dormir es imposible. Los nervios están tensos como la cuerda de ese mismo detonador. En la cabeza da vueltas un solo pensamiento. ¿Funcionará o no? ¿No se habrá humedecido la mezcla? ¿No habrá aplastado la tierra el tubo del detonador? El silencio se rompe con el sonido de motores, un bajo profundo y rugiente. Despertaron. Los Ferdinand calientan sus corazones de 12 cilindros. La tierra empieza a temblar levemente. Esta vibración se transmite a través de las suelas de las botas, directo al alma. Empieza. Grachev saca la tabaquera, lía un cigarrillo casero. Los dedos finalmente dejaron de temblar. Ahora nada depende de él. Ahora trabaja en la química y el destino. Hizo su trabajo. Cambió el paisaje. Convirtió un pedazo de geografía en un pedazo de historia. Solo queda esperar a que la física presente su factura a la ingeniería alemana. En la niebla de la mañana aparecen las primeras siluetas. Son enormes. Casetas cuadradas, cañones largos. Avanzan con seguridad, con arrogancia, sabiendo que en un radio de 2 kilómetros no hay nada que pueda hacerles daño. Delante de la columna, como se esperaba, van los zapadores. Pequeñas figuras en uniforme gris. Mueven los detectores de minas de izquierda a derecha, como si cortaran hierba. Grachev aspira el humo acre del tabaco barato y mira sin parpadear por los prismáticos. Ahora se decidirá todo. Tecnología contra ingenio. Electrónica contra aluminio. Vida contra muerte. El duelo ha comenzado. El sol se levanta sobre el horizonte, inundando la estepa con una luz dura e intransigente. Es el clima ideal para matar. Visibilidad perfecta. El aire es transparente y en las miras ópticas Zeiss se puede distinguir cada brizna de hierba a una distancia de 2 kilómetros. La columna alemana se forma en orden de combate. Es un desfile de tecnología. A la cabeza van los Ferdinand. 65 toneladas de peso, transmisión eléctrica, 2 motores por vehículo. La cumbre del pensamiento de ingeniería. Las tripulaciones dentro se sienten operadores de una máquina compleja, no soldados. Están protegidos por una cápsula que, según creen, es imposible de abrir. Esta fe en el blindaje es absoluta, se convierte en arrogancia. Delante de los monstruos blindados se mueven pequeñas figuras grises. Zapadores de la Wehrmacht, la élite de las tropas de ingenieros. No se arrastran en el barro como la gente de Grachev. Caminan erguidos, metódicamente, paso a paso sondeando el camino. En sus manos tienen detectores de minas, aparatos complejos con válvulas de radio, con bobinas de inducción en largas varas. En los auriculares hay un zumbido constante. El principio de funcionamiento se basa en la física del campo electromagnético. La bobina crea un campo, y si en la Tierra hay enterrado un trozo de hierro, el cuerpo de acero de una mina, un detonador, un fragmento, el campo se distorsiona. El tono del sonido en los auriculares cambia. Un pitido significa muerte. Un pitido significa alto. Es un sistema perfecto. La meticulosidad alemana no admite errores. Saben que los rusos minan los caminos. Saben de las minas TM-35 y TMDB. Son cajas de acero o madera, pero siempre con detonadores metálicos, resortes, percutores de acero templado. El hierro siempre se delata. El hierro canta en los auriculares. El cabo primero Hans va por la huella derecha. Está tranquilo. El aparato funciona correctamente, las baterías son nuevas. Mueve el marco de búsqueda sobre el camino, como una batuta de director. La mirada de Grachev a través del periscopio está clavada en este alemán. Distancia, 400 metros. El sargento ve cómo el marco del detector de minas pasa exactamente sobre el primer bidón. Ahora debe funcionar la física. Pero la física está del lado de Grachev. El aluminio es paramagnético. Prácticamente no interactúa con el campo magnético como lo hace el hierro. Para la bobina de inducción, ajustada para buscar metal ferroso, la lata de aluminio a 30 centímetros de profundidad es un fantasma. Un vacío.
fondo. Además, el contenido, aserrín y nitrato. Química orgánica y sales inorgánicas. Son transparentes para las ondas de radio y los campos magnéticos. Dentro del bidón no hay piezas de acero masivas. La única parte de hierro es un resorte diminuto y el percutor en la espoleta, pero son demasiado pequeños y están demasiado profundo bajo la capa de tierra apisonada y la mezcla química. El aparato los percibe como mineralización natural del suelo o un pequeño fragmento, de los cuales hay miles aquí. El zapador alemán pasa sobre la carga. En sus auriculares hay silencio, un zumbido constante y tranquilizador de éter limpio. Da un paso, otro más. El marco se desliza sobre el segundo bidón. Otra vez silencio. Es el triunfo de la ingeniería de granja sobre la alta ciencia. El genio alemán, que creó los cohetes V y los cazas a reacción, resultó ciego ante un envase de leche. Se prepararon para una guerra de motores y acero. No estaban listos para una guerra de aluminio y fertilizantes. El zapador se detiene, se seca el sudor de la frente. Mira hacia el tanque del comandante. Levanta la mano. ¡Limpio! Este gesto es visible con prismáticos, tanto para los oficiales alemanes como para Grachev, que contiene la respiración. ¡No hay minas! El comandante del Ferdinand de cabeza recibe el informe por radio. El camino está libre. Los rusos se retiraron en pánico, sin siquiera tener tiempo de minar el camino clave. Es lógico. ¿Quién esperaría resistencia de una infantería que ayer fue planchada por la artillería? Los motores Maybach rugen, expulsando nubes de humo azulado. Las orugas de acero chirrían, clavándose en el suelo seco. La columna se pone en marcha. Parece una grabación en cámara lenta de una catástrofe. Máquinas de muchas toneladas entran en el corredor de la muerte. Van una tras otra, seguras de la seguridad garantizada por sus zapadores. Grachev baja los prismáticos. Sus manos están sobre la manivela del detonador eléctrico. Pero está aquí solo por seguridad, para las cargas controladas en el arcén. Las cargas principales son de presión, autónomas. Mira el camino no como militar, sino como mecánico. Ve vectores de fuerza. 65 toneladas de peso distribuidas a lo largo de la oruga. La presión específica sobre el suelo del Ferdinand es enorme. Más de 1 kilo por centímetro cuadrado. Es una prensa colosal. Cuando la primera rueda pise la tapa del bidón, oculta bajo la capa de tierra, ocurrirá la transmisión de fuerza. El listón de madera crujirá. El pasador de combate saldrá de su nido. El percutor, liberado por el resorte, golpeará el fulminante. La ironía de la situación alcanza su apogeo. Las tripulaciones alemanas están protegidas de los proyectiles. Su blindaje frontal es impenetrable. Los costados son fiables, pero están sentados a horcajadas sobre un barril de pólvora, cuya mecha encienden con su propio peso. La técnica más perfecta, más protegida y más cara de la Segunda Guerra Mundial, ahora depende de un trozo de alambre y una lata con aserrín. Ceguera tecnológica. El enemigo creyó a sus aparatos más que al instinto de peligro. Olvidó que en la guerra el arma más terrible es la que no parece un arma. El primer Ferdinand se ha emparejado con la referencia, un abedul roto. Va justo por el centro del camino. Sus anchas orugas cubren el campo minado simultáneamente en 2 puntos. Dentro del autopropulsado, el comandante mira por el periscopio. Ve el horizonte, ve el objetivo. No ve lo que hay a 1 metro bajo sus pies. Se siente un dios de la guerra, invulnerable, todopoderoso. Son los últimos segundos de su ilusión. Grachev no reza, cuenta para sí mismo. 1. La máquina entró en la zona de impacto. 2. El segundo tanque entró. 3. El tercero. Toda la columna está como en la palma de la mano. Entraron perfectamente, como por un hilo. Los zapadores de la Wehrmacht, sin saberlo, se convirtieron en guías al infierno. Con su señal de limpio, firmaron la sentencia de muerte de sus propios camaradas. La naturaleza se congeló. Los pájaros callaron. Hasta el viento se calmó. Parece que el aire mismo se volvió denso, presintiendo el volumen de energía que ahora se liberará. El aluminio bajo tierra cruje bajo la monstruosa presión del suelo, comprimido por las orugas. Ahora comenzará la lección de física aplicada. Tema de la clase: expansión de gases en un volumen cerrado y límite de resistencia de las costuras de soldadura de vehículos blindados.
Grachev aprieta los dientes con más fuerza. «Vamos», susurra. «Vamos, querida. Enséñales quién manda». El tiempo se comprime en un punto, en una chispa del fulminante. La aguja del cronómetro en la cabeza del sargento Grachev marca el último instante de silencio. Toda la columna, una compañía de cañones de asalto pesados, ha entrado completamente en el sector minado. Van pegados, respetando la distancia reglamentaria, costado con costado, oruga con oruga. Un blanco perfecto, creado por la disciplina alemana. Grachev no espera a que se activen los sensores de presión. Decide ayudar a la física. Su mano está sobre la manivela de ebonita del detonador. No es un gesto de desesperación. Es el gesto de un verdugo ejecutando la sentencia. Giro brusco de la manivela. El impulso eléctrico corre por los cables a la velocidad de la luz, adelantando al sonido, adelantando al pensamiento, adelantando al miedo. Se sumerge en la tierra, hacia los detonadores escondidos en los bidones de aluminio. Y entonces la tierra bajo los pies de la Wehrmacht se levanta. No se parece a las explosiones habituales del frente. El TN te da un estallido seco, mordiente, que tritura piedra y metal. Aquí ocurre algo diferente. La mezcla de nitrato de amonio y aserrín de madera, encendida por el detonador intermedio, comienza a arder a una velocidad monstruosa, pero un poco más lenta que el estándar militar. Se produce un efecto de expansión volumétrica. 25 kilos de sustancia en cada bidón se convierten instantáneamente en una burbuja de gas gigante. Los gases al rojo vivo, comprimidos en el volumen cerrado de la densa tierra negra, buscan salida. Empujar hacia abajo es inútil, allí está el planeta. Hacia los lados, suelo denso. El único camino es hacia arriba, hacia donde está la panza de acero del autopropulsado alemán. La onda expansiva resulta viscosa, densa y pegajosa. Funciona como un martillo neumático gigante con un percutor ancho. El primer Ferdinand, con un peso de 65 toneladas, es lanzado por los aires. La pesada máquina, como un juguete, se despega del suelo medio metro. Esto contradice el sentido común, pero las leyes de la mecánica newtoniana son inexorables. La fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. El pistón de gas golpea en la panza con una fuerza de miles de atmósferas. La panza es el talón de Aquiles del monstruo. Por delante tiene 200 milímetros de blindaje, impenetrable para la artillería. Por abajo solo 20 o 30 milímetros de chapa de acero, unida por costuras de soldadura. Los constructores de Porsche contaban con minas antipersona, pero no con explosivos de tal potencia. Las costuras de soldadura no aguantan. Revientan con un chirrido que se ahoga en el estruendo de la explosión. El vientre de acero se abre como una lata de conservas. Un tornado de fuego, saturado de aluminio ardiendo y gases al rojo vivo, irrumpe en el compartimento de combate. En el espacio cerrado de la caseta se genera una sobrepresión incompatible con la vida. La tripulación muere instantáneamente, sin siquiera tener tiempo de darse cuenta de lo que pasó. No los mata la metralla, los mata el trauma bárico. El cambio de presión convierte los órganos internos en gelatina. Tras la máquina de cabeza detona la siguiente carga, luego otra más. Las explosiones van en cascada, fundiéndose en un solo rugido continuo y gutural que hace vibrar el diafragma. El segundo tanque pierde la oruga. La cinta de muchas toneladas se rompe, golpeando el costado. Las ruedas, arrancadas de los ejes, vuelan hacia los lados como bolos. La máquina, privada de apoyo, cae de lado, exponiendo el techo vulnerable. El tercer Ferdinand recibe el golpe justo debajo del compartimento del motor. La explosión arranca el motor Maybach de 600 caballos de sus soportes. El pesado agregado de 1 tonelada salta dentro del chasis, rompiendo tabiques, tuberías, el sistema de combustible. La gasolina chorrea sobre el metal al rojo vivo. Destello. Ahora entra en juego la química del propio tanque, la munición. 50 proyectiles de calibre 88 milímetros. Las cargas de pólvora en las vainas se inflaman por el incendio. La detonación de la munición es el final del drama. La caseta de muchas toneladas es arrancada de su base y arrojada a un lado, como la tapa de una caldera hirviendo. Una columna de fuego se eleva a la altura de un edificio de 10 pisos. La torre, que hace un minuto era símbolo de poder indestructible, se convierte en un montón de chatarra retorcida.
Toda la columna destruida en 30 segundos. Hace medio minuto marchaba por aquí la élite de las tropas de tanques de Alemania. Los invencibles elefantes, orgullo del Führer, esperanza de la Operación Ciudadela. Ahora aquí solo hay humo, hollín y hierro ardiendo. En el camino reina el caos. Los que venían atrás y no recibieron el impacto directo intentan dar la vuelta. Pero el pánico es un mal conductor. Los conductores mecánicos tiran de las palancas, las máquinas chocan, se enganchan con los costados, se deslizan a las cunetas, donde ya los esperan las minas laterales, cuidadosamente enterradas por la gente de Grachev. Ningún tiroteo heroico, ningún duelo de caballeros. Simplemente el trabajo rudo y cruel de la energía de la explosión. Simple aserrín, impregnado de fertilizante, resultó ser más fuerte que el acero Krupp. Los bidones de aluminio, destinados a la leche, le ganaron la partida a la oficina de diseño de Ferdinand Porsche. Grachev baja la mano de la manivela del detonador. No sonríe. Mira el infierno de fuego que ruge en el camino con interés profesional. La soldadura falló. Constata secamente, gritando por encima del crepitar de la munición ardiendo. Costura débil. Ya decía yo, la onda expansiva pega mejor. En el aire flota un olor pesado y dulzón a nitrato quemado, mezclado con la peste a goma chamuscada y carne quemada. Es el olor de la victoria. No la que dibujan en los carteles con banderas ondeando, sino la victoria verdadera, pesada, conseguida con manos sucias y cálculo frío. Uno de los tanquistas alemanes supervivientes sale de la escotilla en llamas, cae al suelo, se arranca la chaqueta ardiendo. Mira la columna destruida con ojos locos. No entiende qué pasó. ¿De dónde vino? ¿Aviación? ¿Artillería pesada? ¿Arma secreta de los rusos? Ni se le pasa por la cabeza que su batallón fue destruido por desechos de aserradero y fertilizantes de un granero de granja. El ruido del combate se apaga, dando paso al crepitar del fuego. Los monstruos metálicos mueren lentamente, enfriándose y haciendo clic con el hierro al rojo vivo. El camino que debía ser la vía triunfal de la Wehrmacht hacia Kursk se convirtió en un cementerio de ilusiones sobre la superioridad técnica. La física terminó su lección. Calificación: excelente para el sargento Grachev. Calificación: muerte para el diseño del Ferdinand. El silencio en el Estado Mayor del 9º Ejército de Campo de la Wehrmacht resuena más fuerte que el cañoneo de la artillería. Es una habitación estéril, bien iluminada, donde huele a tabaco caro, café y tensión. En las paredes cuelgan mapas perfectos, dibujados con lápices de colores. Las flechas azules de los ataques alemanes debían haberse cerrado hoy con el Grupo Sur, encerrando en una bolsa a cientos de miles de soldados soviéticos. Pero las flechas se congelaron. El coronel general Walter Model está de pie sobre la mesa. Lo llaman el bombero de Hitler, maestro de la defensa y genio de la improvisación táctica. Es un hombre de hechos, cifras y acero. Cree en el suministro material y técnico, no en la suerte. Y ahora su imagen del mundo, construida sobre la lógica y los cálculos, se resquebraja. Entra en la habitación un oficial de enlace. Está pálido. Su mano, que extiende el mensaje cifrado, tiembla apenas perceptiblemente. Es una violación del protocolo. Un oficial de la Wehrmacht debe ser impasible, pero lo que está escrito en el papel le quita el suelo bajo los pies. Herr General Oberst, el batallón pesado de cazacarros 654. La voz del oficial se rompe. Pérdidas del 100% del material en el sector de ruptura. Model gira lentamente la cabeza. Su mirada es pesada como el plomo. Aclare. ¿100% significa que no pueden continuar el movimiento? ¿Atascados? ¿Orugas? No, Herr General. Están destruidos. Todos. En el Estado Mayor reina un silencio sepulcral. Solo se oye el tic-tac del reloj de pared. Model toma la hoja de papel, lee las líneas secas del informe, pero su cerebro se niega a percibirlas. Ferdinand. 200 milímetros de blindaje frontal. Transmisión eléctrica. El mejor cañón de la guerra. Este tanque se creó como el arma absoluta, un ariete para romper cualquier defensa. Según los cálculos de los ingenieros, la artillería soviética solo podía rayar su pintura. La aviación podía destruir máquinas aisladas solo con impacto directo de bomba pesada, lo que en condiciones de combate es una rareza estadística.
Los campos de minas debían haber sido levantados por los zapadores. Y ahora le dicen que la compañía de élite dejó de existir en 1 minuto. ¿Con qué?, pregunta Model en voz baja. ¿Con qué los tomaron? ¿Obuses pesados B4? ¿Fuego concentrado de artillería de cuerpo? El oficial de enlace duda. Los informes locales son confusos, General. Las tripulaciones que venían detrás hablan de volcanes. La tierra simplemente explotaba debajo de ellos. Ningún silbido de proyectiles, ningún ataque aéreo. Simplemente destellos desde bajo tierra de tal potencia que las torres volaban a 50 metros. Model se acerca al mapa. Mira la fina línea del camino rural que debía convertirse en el arco de triunfo para sus tanques. Ahora esa línea está tachada con una gruesa cruz roja. Los zapadores informaron que el paso estaba limpio. El general dice esto no al oficial, sino a sí mismo. Usaron detectores de minas Frankfurt. Revisaron cada metro. En este momento ocurre el choque de dos realidades. La alemana, donde la guerra es una partida de ajedrez con reglas claras y características de las piezas, y la rusa, donde las reglas cambian durante el juego, y en lugar de piezas de ajedrez, tiran brasas ardientes sobre el tablero. El general entiende. Si los rusos encontraron la forma de destruir los Ferdinand por docenas, entonces todo el concepto de la ofensiva está amenazado. Su puño de acero se abrió. El blindaje, en el que se depositaban todas las esperanzas, resultó ser de papel. Es un arma nueva, pronuncia Model. Minas de superpotencia, minas magnéticas de sistema desconocido, cargas radiocontroladas. No sabe que el arma secreta son bidones de leche dados de baja y desechos de carpintería. Si le dijeran la verdad ahora, ordenaría fusilar al informante por una broma estúpida. Un general de la Wehrmacht no puede perder la guerra contra el aserrín. Solo puede perder ante una solución técnica de igual genialidad. Y empieza a inventar a ese adversario genial, sobreestimando la amenaza. En el éter en este momento hay pánico. Los radiotelegrafistas soviéticos en sus refugios se aprietan los auriculares, apenas distinguiendo las histéricas órdenes alemanas a través del ruido de la estática. Normalmente, el éter alemán es un modelo de disciplina. Frases cortas, tajantes, indicativos, designación de objetivos. Ahora hay caos. «¡Muerte negra! ¡Pegan desde bajo tierra!», grita alguien en frecuencia abierta. «¡Atrás! ¡Todas las máquinas atrás! ¡Zapadores al frente!». «Los zapadores no los ven, los aparatos callan, son minas fantasma». El mayor de inteligencia, sentado junto al radiotelegrafista, anota rápidamente la traducción en una libreta. Sonríe. Sabe qué es el pánico a lo desconocido. Es más aterrador que el pánico al bombardeo. Cuando el soldado ve al enemigo, dispara. Cuando el enemigo es invisible y mata instantáneamente, el soldado se paraliza. «Compañera mayor, gritan que hemos usado algún tipo de arma sísmica». Se ríe el radiotelegrafista. «Piden reconocimiento aéreo. Tienen miedo de moverse. Volvamos al Estado Mayor alemán». Model toma una decisión que cambiará el curso de la batalla en este sector. «Alto», dice. «Detener la ofensiva en el vector norte. Retirar las máquinas supervivientes a la retaguardia. Realizar una inspección de ingeniería completa del terreno». «Pero, General», intenta objetar el jefe de Estado Mayor, «el cronograma de la Operación Ciudadela». «Al diablo el cronograma», estalla Model golpeando el mapa con el puño. «No puedo enviar técnica que vale millones de marcos a un agujero negro». Mientras no reciba respuesta de qué son estas minas y cómo detectarlas, ningún tanque se moverá. Es un callejón sin salida estratégico. Una compañía, destruida de manera artesanal, detuvo a un ejército. No físicamente. Los alemanes tienen aún cientos de tanques. Psicológicamente. El miedo a la muerte invisible paralizó la voluntad del mando. Model está seguro de haberse enfrentado a una respuesta sistémica de alta tecnología de la industria de defensa soviética. Ordena traer a las compañías científicas, expertos de Berlín, laboratorios sobre ruedas. Quiere estudiar los cráteres, tomar muestras de suelo, encontrar fragmentos de detonadores. No sabe que no hay nada que estudiar. El aluminio se quemó sin dejar rastro. El aserrín se convirtió en ceniza. El nitrato se hizo gas. En el lugar de la explosión,
Solo quedaron agujeros y hierro alemán retorcido. El crimen perfecto contra la ciencia militar. En ese momento, a muchos kilómetros del Estado Mayor del Ejército, el sargento Grachev lía un cigarrillo con los dedos temblando por la adrenalina. No sabe que acaba de obligar a uno de los mejores generales de Hitler a reescribir los planes de la campaña de verano. Simplemente ve que los tanques ya no avanzan. Se asustaron los desgraciados, constata mirando las columnas de humo en el horizonte. No les gusta nuestra avena, demasiado picante. El efecto sorpresa funcionó al 100%. El blindaje más potente de la Segunda Guerra Mundial resultó impotente contra la química más primitiva. Y este hecho, registrado en los secos informes de bajas, fue un shock del que el mando alemán en este sector del frente no pudo recuperarse del todo ese día. El tiempo ganado por la explosión de los bidones ahora trabajaba para el Ejército Rojo. Las reservas se acercaban, la artillería cambiaba de posición, la infantería reforzaba las líneas. La crisis fue superada, pero en el Estado Mayor alemán seguirán rompiéndose la cabeza durante mucho tiempo sobre el enigma de las minas sísmicas rusas, creando mitos sobre el arma milagrosa de los bolcheviques, mientras la solución estaba en cualquier granero de pueblo. La arrogancia tecnológica fue castigada. La estrategia, construida sobre las características del hierro, se desmoronó al chocar con la realidad, donde la inteligencia y el ingenio pesan más que una plancha de blindaje. Model perdió este asalto no contra Zhukov o Rokossovski, perdió contra el sargento Grachev y sus bidones de aluminio. El humo sobre el camino se disipa, pero el olor a quemado se ha impregnado en la tierra para siempre. Ahora hay un sonido nuevo aquí, no el chirrido de orugas, sino el rumor de los neumáticos de un Willys. Al lugar de la masacre llega la jefatura. Del coche bajan oficiales con guerreras limpias y gorras con bandas de colores. Es la Dirección de Ingeniería del Ejército, la comisión. El sargento mayor Grachev está junto al parapeto. No siente triunfo. Siente solo un cansancio plomizo y un frío pegajoso en el estómago. Violación del reglamento. Arbitrariedad. Uso de munición no reglamentaria. Este ramo de acusaciones da para un consejo de guerra. En el ejército la iniciativa es castigable, especialmente si roza la locura. El mayor comandante del batallón está al lado, mordiéndose nerviosamente el labio. Él también está bajo la lupa. Ambos son jugadores que apostaron todo al cero y ahora esperan si el casino reconoce la ganancia. El coronel ingeniero, canoso, con la cara surcada de arrugas, se acerca al esqueleto del Ferdinand de cabeza. No mira los cadáveres de los tanquistas alemanes, le interesa el metal. Pasa la mano por el borde rasgado de la panza. El acero de 3 dedos de grosor está vuelto hacia afuera, como el pétalo de una flor. Las costuras de soldadura no solo reventaron, se evaporaron. El carácter de la destrucción es atípico, pronuncia el coronel, dirigiéndose al séquito que escribe en libretas. No es un chorro acumulativo, y no es un golpe rompedor. Es una ruptura hidrodinámica, como si hubieran inflado un globo desde dentro. Se vuelve hacia Grachev, su mirada es punzante, evaluadora. ¿Quién es el autor de la carga? Yo, compañero coronel, sargento mayor Grachev. ¿Con qué la rellenaste? Mezcla CTH, responde Grachev, usando un viejo término de zapadores. Nitrato, aserrín. El cuerpo es un bidón de aluminio. ¿Detonador? Bloque de 200 gramos y MV. ¿Proporciones? 70-30, a ojo. El coronel calla, mira al sargento, luego al tanque destruido que le costó al Reich cientos de miles de marcos. Luego desvía la mirada hacia un fragmento de aluminio tirado en el polvo. En su cabeza ocurre un cálculo. El costo de una mina de Grachev, 3 kopecks. Eficacia absoluta. El coeficiente de acción útil tiende al infinito. A ojo, repite el coronel, y de repente las comisuras de sus labios tiemblan apenas perceptiblemente. Tienes buen ojo, sargento. Un ojo para los intereses del Estado. No habrá fusilamiento. En lugar del pelotón de fusilamiento, llega el correo de campaña. En la guerrera de Grachev aparece la Orden de la Estrella Roja, pero eso es solo un atributo externo. El verdadero reconocimiento ocurre no en la plaza de armas, sino en la tienda del Estado Mayor, donde suenan las máquinas de escribir.
La historia de los explosivos de bidón deja instantáneamente de ser una anécdota y se convierte en documento. La guerra es burocracia. Cualquier experiencia exitosa debe ser documentada, sistematizada y replicada. Si funciona aquí, debe funcionar en todo el frente. Ya para la noche del mismo día, el Departamento de Ingeniería del Ejército emite una directiva urgente. Se levanta el sello de secreto de la idea misma. El texto es seco, duro, extremadamente concreto. En vista de la alta eficacia de las mezclas explosivas sustitutas contra la técnica blindada pesada del enemigo, ordeno. A continuación sigue una instrucción detallada. Aquella misma receta que Grachev componía en su mente, ahora toma forma de párrafos y puntos. Punto 1. Recolección de envases. Se utilizan no solo bidones, sino también recortes de tuberías, cajas de madera forradas con tela asfáltica, ollas de cerámica. La condición principal es un cuerpo rígido para crear presión de gases. Punto 2. Preparación de la mezcla. Están claramente descritas las proporciones, los requisitos de humedad del aserrín, las medidas de seguridad al triturar el nitrato. Punto 3. Táctica de aplicación. Orden de ajedrez, camuflaje, profundidad de colocación. La imprenta del periódico del Frente recibe un pedido urgente. No de folletos con llamamientos, sino de folletos técnicos. Recordatorio para el zapador demoledor. En papel gris barato se imprimen esquemas del corte de la mina. Aquí el cuerpo, aquí la carga, aquí el detonador. Dibujos simples, para que los entienda cualquier recluta de reemplazo. El ingenio del soldado, que antes se consideraba cosa de guerrilleros, se legaliza. Se convierte en parte de la maquinaria militar. El sistema reconoce que en condiciones de guerra total, las reglas académicas pierden ante la flexibilidad de la mente. La Escuela de Ingeniería Alemana crea obras maestras que es imposible reproducir rápidamente. La Escuela Soviética aprende a matar esas obras maestras con lo que está tirado bajo los pies. Por todo el frente comienza la fiebre de los bidones. Los pelotones de zapadores se convierten en laboratorios químicos. Se peinan los pueblos en busca de cualquier envase adecuado. Se usan vainas vacías de artillería de gran calibre, cubos, latas. A Grachev lo llaman al Estado Mayor no para interrogarlo, sino para consultar. Él, un tractorista de ayer, se sienta frente a los oficiales y explica los matices del apisonado. Lo principal es la densidad, dice trazando con el dedo sobre la mesa. Si se echa suelto, no funcionará. Hay que apretar de modo que el dedo no entre. Entonces la onda irá concentrada. Sus palabras las anotan mayores y temientes coroneles. Es el triunfo del practicante. La experiencia, pagada con riesgo y sudor, se convierte en doctrina. La inteligencia alemana pronto comienza a informar sobre el uso masivo por parte de los rusos de minas de potencia aumentada. Buscan las fábricas que producen estas minas. Bombardean nudos ferroviarios. No entienden que la fábrica está en cada barranco donde hay una sierra y un saco de fertilizantes. La producción está descentralizada hasta el nivel de escuadra. Es imposible destruirla, porque es imposible destruir el ingenio. Una semana después de la batalla en el arco de Kursk, ya cientos de kilómetros de frente están cubiertos por estos inventos caseros. La estadística de pérdidas de la Wehrmacht sube. Los tanques explotan en minas que los detectores no ven. Los zapadores alemanes empiezan a temer cualquier irregularidad en el camino. El ritmo de la ofensiva se rompe. El miedo a la muerte invisible hace al enemigo cauteloso, y la cautela en la guerra es pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo es la derrota. Grachev mira a los reclutas que llenan cubos oxidados con aserrín. Ve en sus acciones sus propios movimientos de aquella noche. «Apisona mejor, hijo», le dice al pasar. «Esto no es un arenero, es un argumento». El sistema absorbió la idea, la digirió y la convirtió en estándar. Ya no existe el método Grachev. Existe la instrucción para la fabricación de cargas explosivas con medios improvisados. El nombre del autor no está en la portada, pero eso no importa. Lo importante es que un simple bidón de leche de aluminio es reconocido oficialmente como un arma capaz de detener una división de tanques. Es el momento en que la guerra pasó a otro plano. Ya no es una competencia de economías y fábricas, es una competencia de adaptabilidad. Y en esta disciplina, el Ejército Rojo, armado con aserrín y furia,
resultó inalcanzable para el enemigo meticuloso. La orden en el pecho de Grachev brilla tenuemente a la luz de la lámpara. No la lleva para presumir. Conoce el precio de esta condecoración. El precio son 25 kilos de mezcla y una noche de insomnio que pasó una página de la historia militar. El experimento terminó. Comenzó la rutina de la guerra, donde el milagro se puso en cadena de producción. La guerra no terminó en ese barranco cerca de Poniri. Siguió rodando, hacia el oeste, moliendo ciudades, destinos y geografía. El sargento mayor Grachev la siguió. No llegó a ser general. No se sentó en estados mayores dibujando flechas en mapas. Siguió siendo quien era desde el principio, un obrero de la guerra, un hombre que despeja el camino para otros. Desde el arco de Kursk hasta los adoquines de Berlín hay miles de kilómetros, y cada kilómetro de ese camino exigía una solución de ingeniería. Ahora la tarea había cambiado. Si en el 43 había que detener, en el 44 y 45 había que romper. Pero el principio siguió siendo el mismo. Donde el acero choca con el acero, gana el que sabe pensar fuera del reglamento. Grachev pasó por el Dnieper, el Vístula y el Oder. Sus manos, endurecidas por el trabajo con la pala y los detonadores, enviaban al cielo búnkeres de hormigón en las alturas de Silo y rompían dientes de dragón en Pomerania. Vio cómo cambiaba la técnica. Los tanques soviéticos se volvieron más potentes, la artillería más grande. Pero recordaba la lección de julio del 43. El arma más terrible no es el calibre del cañón, sino la flexibilidad de la mente que maneja ese cañón. Se convirtió en un virtuoso de la destrucción. Podía determinar de oído el tipo de mina alemana, por el color del suelo entender dónde estaba enterrada una carga, y a ojo medir la cantidad necesaria de TNT para que un puente cayera exactamente en el cauce del río y no volara en astillas. Pero en esta maestría de la destrucción vivía la nostalgia del creador. Grachev miraba las ciudades en llamas no como fortalezas vencidas, sino como granjas destruidas que alguien tendría que reconstruir. Mayo de 1945 trajo el silencio. Era ensordecedor, inusual, más aterrador que los cañonazos. La gente acostumbrada a vivir al ritmo de las explosiones, aprendía de nuevo a escuchar el canto de los pájaros y el ruido del viento en las hojas. Grachev volvió a casa, a ese mismo pueblo cerca de Voronezh, donde alguna vez, en la vida pasada, fue simplemente un tractorista. Su guerrera con las órdenes quedó en el cajón más lejano de la cómoda. No le gustaba ponérsela. El metal de las condecoraciones tiraba hacia el suelo, recordando el precio pagado por el derecho a volver. Se puso el mono manchado de grasa. Olía igual que en el frente, a gasóleo, sudor y polvo. Pero ahora era polvo de labranza, no de ruinas. Se sentó de nuevo a los mandos. Era un viejo Stalinets destrozado por la guerra, montado a partir de 3 máquinas inservibles. El hierro chirriaba, el motor estornudaba, pidiendo reparación. Pero para Grachev era la mejor música. Puso las manos en el volante. Esas mismas manos que mezclaban nitrato con aserrín, que enroscaban espoletas en máquinas infernales, que enviaban al olvido a la élite de la Wehrmacht. Ahora estas manos hacían lo contrario. No cavaban agujeros para la muerte, abrían surcos para la vida. El campo ante él era enorme, vacío y expectante. El arado se clavaba en la tierra negra, volteando capas de tierra grasa y fértil. Grachev conducía el tractor derecho, manteniendo la línea del horizonte. Sabía que en esta tierra todavía había mucho hierro, metralla, vainas, proyectiles sin explotar. La tierra tardaría mucho en expulsar de sí la guerra, pero también sabía que el grano es más fuerte que el metal. Crecerá a través del óxido. Por las noches, después del turno, entraba en su granero. Allí, entre palas, rastrillos y rollos de alambre, en una esquina estaba un viejo y abollado bidón de aluminio. Un cántaro de leche común de 38 litros. La tapa rayada, la junta de goma reseca. Para cualquier extraño era solo basura que daba pena tirar. Grachev a veces se acercaba a él, pasaba la palma por el costado frío. Ese trozo de aluminio era para él una máquina del tiempo. Lo devolvía a esa sofocante noche de julio. Le recordaba el frío en el estómago, los dedos temblorosos, el olor a amoníaco y cómo temblaba la tierra cuando los Ferdinand volaban por los aires.
Ese bidón era un monumento, no a los generales, no a la estrategia, no a la industria. Era un monumento a la mente humana simple, a la mente que en una situación crítica, acorralada, encontró una salida donde no la veían los académicos. Era un recordatorio de que el hombre siempre es más grande que las circunstancias, que el pensamiento vivo siempre vencerá al esquema muerto. La escuela de ingeniería alemana creó monstruos ideales. Eran perfectos técnicamente, pero estaban muertos. Eran esclavos de instrucciones y leyes físicas. Grachev y los que eran como él estaban vivos. Podían improvisar, podían convertir la basura en arma, podían hacer lo imposible porque no tenían otra opción. Grachev salía del granero, cerrando la puerta con el pestillo. Miraba la puesta de sol que inundaba el cielo de luz carmesí. Mañana de nuevo al campo, mañana de nuevo trabajo. Arar, sembrar, recoger la cosecha, alimentar al país que sobrevivió. La guerra mostró de qué es capaz el hombre que destruye. La paz mostraba de qué es capaz el hombre que construye. Y en este trabajo silencioso en la tierra, había más grandeza que en todos los ataques de tanques de la historia. El hierro se oxida, los tanques van a la fundición. Los temibles Ferdinand quedaron solo en fotografías en blanco y negro y en hangares de museos. Pero el campo vive eternamente, y el hombre que camina por este campo es dueño de su destino. El sargento Grachev, vencedor del zoológico de Hitler, terminaba su cigarrillo mirando las primeras estrellas. Sabía el secreto principal de esta guerra. El blindaje es fuerte, pero el hombre es más fuerte. Especialmente si ese hombre sabe para qué vive. La pantalla se oscurece, queda solo el sonido de un tractor trabajando, alejándose a lo lejos. El ritmo parejo y tranquilo de la vida que venció a la muerte.